Buenos días a todos. Bienvenidos a este primer webinar del último cuatrimestre del año. Empezamos prontito a finales de agosto, pero es que considerábamos oportuno seguir dándole continuidad al ciclo de sesiones que tenemos organizados con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, con un tema que además ahora mismo está adquiriendo una nueva dimensión con el trabajo en remoto. Y tenemos además a dos expertos que, bueno, pues nos van a zambullir en este tema y en todo el vocabulario que tiene detrás, en todo el significado que tiene el acoso, por un lado, la violencia, el ciberacoso, son conceptos que a veces, además, muchas veces tendemos a mezclar y tienen cada uno su propio significado y, por supuesto, sus propias rutinas de actuación frente a ellas. Les voy a presentar a Iñaki Piñuel, les voy a presentar, es que eso es muy osado por mi parte porque le conocen todos. Iñaki Piñuel es doctor en psicología y experto además en abuso emocional, acoso, maltrato psicológico. Ha escrito y escribe muchos libros sobre esta materia, lleva muchos años, como comentábamos fuera de micro, sembrando para hacer consciente a la sociedad, a las empresas y a todos nosotros de la importancia de trabajar todos estos temas. Y él se va a encargar de hacer una pequeña introducción al inicio y después pasaremos a tener un diálogo, una conversación con Jorge López de Ávila, del Servicio de Intervención Psicosocial del Instituto, y que también desde esa posición de primera línea, pues bueno, ¿qué les puedo contar de todo lo que sabe sobre este tema? Les agradezco a todos de verdad la conexión, un 24 de agosto. Sé que además hay gente tanto de España como de Latinoamérica. Aquí en España es prontito porque el calor aprieta y es mejor hacer las cosas a primera hora de la mañana, pero es que allá, al otro lado del Atlántico, no quiero ni pensarlo, las horas que son y el calor que hace. Así es que muchísimas gracias a todos. Como siempre les recuerdo, esta sesión se está grabando, se la mandaremos a todos, puedan o no asistir a esta sesión, a todos los que se han inscrito, y durante la misma nos van a poder formular las preguntas que consideren, las dudas, a través de la opción de chat. Yo estaré pendiente también del correo, pero es mejor el chat porque así no me despisto mucho, ¿vale? Y sin más, pues doy la palabra a Iñaki Piñuel. Todo tuyo, Iñaki. Buenos días a todos y gracias por esta invitación a participar en este webinar. Y quiero comenzar pues recordando que ya efectivamente estamos cumpliendo 20 años justos del comienzo en la divulgación de este tema en España y después en otros países de habla española, muchos países de América en los que también ha habido que hacer un trabajo de divulgación. Porque efectivamente este tema tiene un cierto largo recorrido, el tema del acoso y el maltrato psicológico, los abusos psicológicos y emocionales en el mundo del trabajo, tiene un cierto largo recorrido, pero también, en mi opinión, tiene muchas cosas todavía pendientes en la materia, sobre todo que vamos a ver hoy dentro de los entornos de trabajo, teletrabajo y entornos distribuidos, y sobre todo en el ámbito de la prevención, que es, en mi opinión, el caballo de batalla que todavía está pendiente de implementarse en las organizaciones. Cuando hace 20 años publicábamos las primeras monografías sobre este inquietante tema, incluso el término mobbing, el término acoso psicológico, acoso laboral, era un término desconocido, incluso para los profesionales de la psicología del trabajo, de la prevención de riesgos. Era un tema todavía muy desconocido, incluso el mismo término. Hoy en día el término es conocido, pero muchas veces incluso los profesionales de recursos humanos adolecen de un desconocimiento del contenido real y práctico del que consiste el fenómeno del acoso psicológico, del mobbing en el trabajo. Y muy especialmente y muy erróneamente se ha venido a creer que la transformación del entorno de trabajo en un entorno, en un ciberentorno, en un entorno virtual de trabajo, hubiera terminado con los casos de acoso en el trabajo debido a que esto se convirtiera en algo más o menos imposible. Lejos de tal cosa, lo que estamos observando es el repunte del fenómeno, más bien nuevas modalidades con las que vamos a ver cómo en este webinar, en este rato que vamos a estar juntos reflexionando, vamos a ver cómo el acoso y la violencia psicológica en general encuentra en el cibertrabajo, en el trabajo a distancia, en los entornos distribuidos, nuevas modalidades de concretarse y adaptarse. La violencia siempre encuentra el modo
de camuflarse, de reinventarse a sí misma y de transformarse en modalidades que siguen, y lo vuelvo a decir, lo hemos dicho muchas veces, a mí siguen asombrándome cómo de creativos pueden llegar a ser los hostigadores, los acosadores laborales cuando tienen en la cabeza eliminar a alguien que por alguna razón se ha convertido en estorbo, amenazante, un objetivo a abatir o a eliminar. A mí siempre me gusta comenzar por los clásicos y entre los clásicos pues obviamente están las definiciones. Quiero recordar de qué estamos hablando para acaso personas que se enfrenten a este concepto por primera vez. Cuando hablamos de maltrato psicológico, de acoso psicológico en el trabajo, o mal denominado, en mi opinión, acoso laboral por incompleto, estamos hablando de un continuado y deliberado maltrato verbal o modal. No moral con R, sino modal con D, en modos, que se convierte o se transforma en una entidad bien real y bien concreta. Se convierte en conductas bien concretas, observables, que por tanto pertenecen a una entidad objetiva y no a la mera subjetividad de la presunta o supuesta víctima, y que consisten en una variadísima gama de formas de ir quebrando, minando, destruyendo la resistencia psicológica, la propia empleabilidad, la propia capacidad de trabajar de la víctima, y que termina, pues en muchas ocasiones, con un proceso de victimización que incluye los daños no solamente psicológicos y emocionales, sino también psicosomáticos y físicos, porque efectivamente el acoso psicológico, el mobbing, termina convirtiendo al target, al trabajador sometido a él, en una verdadera y auténtica víctima. Esto no ocurre inmediatamente. El proceso por el cual el riesgo en el trabajo que denominamos acoso o mobbing, el proceso por el cual se manifiesta ese daño dura una serie de meses, porque entendamos que el proceso de acoso se compone de actuaciones que aisladamente tomadas, cada una de ellas no revestirían ningún problema, no tendrían excesiva importancia. Sin embargo, el conjunto de ellas, acumuladas, repetidas en el tiempo y en un entorno inescapable, y el entorno de trabajo distribuido sigue siendo un entorno inescapable, como es el trabajo, en ese entorno inescapable que es el trabajo va a producir un accidente de trabajo cierto, una quiebra, un daño que es observable, que es cuantificable, también por supuesto indemnizable y que es responsabilidad de las empresas, de las organizaciones, evitar y prevenir. Por tanto, las notas características de este problema son siempre las siguientes. Primero, que es o tiene una entidad real, objetiva, y no estamos en el ámbito de la subjetividad. La existencia de conductas reales de acoso está claramente probada en los casos de mobbing. Segundo, que ese comportamiento, esas conductas no son puntuales, no son incidentales, sino que se repiten en el tiempo, dando lugar a una paulatina erosión en la resistencia psicológica del trabajador. Y en tercer lugar, que ese comportamiento, que no es casual, que no es incidental, que es continuado, cabe establecer un inicio en el tiempo y, por tanto, estamos hablando de una duración y estamos ante un proceso. Y esto tiene su importancia de cara a la prevención. Si estuviéramos ante un comportamiento puntual o incidental, no sería posible establecer la prevención, puesto que es muy difícil prevenir un acto puntual, un acto que ocurre una vez y nunca más ocurre. Una conducta que puede ser muy lesiva, pero que ocurriendo una vez no cupo de ningún modo prevenirla ni preverla. Cuando hablamos de que el acoso es un proceso, vamos a decirlo así ya, de persecución profesional, un verdadero riesgo para la salud del trabajador, pero que ese proceso se produce en el tiempo, estamos hablando de la posibilidad y de la exigencia, primero ética y después legal, que tienen las organizaciones de hacer una verdadera prevención. Es decir, de detener ante sus primeras manifestaciones estas actuaciones, de establecer políticas para actuar sobre los factores que facilitan, que causan, que, digamos, le hacen el trabajo más fácil a quien acosa,
y yo soy partidario de trabajar en los factores de riesgo, y estos son los que denominamos factores de riesgo psicosocial, pero no hay que olvidar que un factor de riesgo no es la conducta de acoso en sí misma y que los factores de riesgo es necesario evaluarlos, pero las conductas de mobbing deben ser primero identificadas, después detenidas, en su caso sancionadas y, por tanto, contenido el comportamiento del trabajador que está acosando a su compañero, a su subordinado, a su jefe, a quien sea. Estas son las notas características que nos pueden ayudar a poner el marco del problema y ajustar este marco que tradicionalmente venimos investigando, sobre el que ya hemos escrito monografías, sobre el que las personas como el doctor López de Ávila en el Servicio Regional de Prevención de Riesgos Psicosociales trabaja desde hace ya pues casi 20 años también. Estamos hablando de un marco que ha evolucionado y que obviamente tiene que adaptarse a las nuevas formas de trabajar que están surgiendo. No son nuevas, puesto que teletrabajo existía ya y existían casos de acoso psicológico en entornos de teletrabajo, pero que tiene una importancia y que nos debe llevar, y esta es la reflexión que yo también quiero lanzar ahora esta mañana, a diseñar nuevas formas de prevenir y de atajar el problema en estos entornos distribuidos, que para mí, en mi opinión, por un lado facilitan el acoso, pero también facilitan la intervención mucho más rápida, mucho más inmediata y también la monitorización de esas conductas, toda vez que los soportes de teletrabajo permiten el registro, permiten con más facilidad acreditar comportamientos de hostigamiento, de acoso, y por tanto va a ser mucho más fácil, en muchos casos, tradicionalmente la dificultad que teníamos de acreditar los casos de acoso era la dificultad de probar o comprobar esas conductas, la existencia de los famosos testigos mudos, de los que hemos hablado ya mucho, y por tanto el desamparo y la indefensión especial que sufría la víctima, que padecía el acoso, pero lo padecía en medio de el silencio cómplice de compañeros o la imposibilidad de probar esos comportamientos cuando ocurrían en el secreto, en la intimidad, ante la no presencia de testigos. Por tanto, digamos que este entorno de teletrabajo, este entorno distribuido, nos va a permitir y nos va a facilitar también aumentar nuestras posibilidades de llegar a la víctima, de ayudarla a tiempo, de evaluar a tiempo los riesgos, los factores de riesgo psicosociales y, sobre todo, en mi opinión, la gran asignatura pendiente, la implementación efectiva de protocolos de prevención que significan la obligatoriedad de preguntarle periódicamente a nuestros trabajadores, aunque estén en estos entornos distribuidos, por esas conductas, por la existencia de este presunto probable hostigamiento y, por tanto, poder atender antes de que se produzcan víctimas los casos, poder contener las conductas de los acosadores y también poder evitar las reacciones que socialmente se establecen en torno a la víctima, la creación de chivos expiatorios públicos, la extensión social del mobbing a otros ámbitos que no solamente es el inmediato departamento o área de trabajo, y, por supuesto, la ayuda discreta que se le puede proporcionar al trabajador a través de poder llegar a tiempo, mucho más en tiempo real a él. Yo creo que estas son cuestiones que nos pueden abrir un poco el debate, las cuestiones también para la audiencia que les puedan interesar y, por supuesto, yo, después de esta breve introducción, pues quedo a disposición de poder debatir con ustedes y con la audiencia sobre estos u otros aspectos que puedan interesar. Estupendo. Mejor marco para empezar no podríamos tener. Y aludiendo a una de las cuestiones que has abordado, que es la creatividad que tienen los acosadores y cómo se adaptan a los nuevos contextos, me gustaría saber cuáles son las conductas habituales de acoso ahora, en este contexto de trabajo distribuido. Bueno, si me preguntas a mí, ¿cómo hacemos el turno de preguntas? Por ejemplo, pues ya que es por alusiones, ya que has hablado de esa creatividad, empezamos por ti, Iñaki. Bueno, vamos a ver, las conductas de acoso, los grupos de conductas no han sufrido excesiva variación. Cuando hacemos un análisis factorial de los clústeres, de los conglomerados de conductas, seguimos encontrándonos con los
grupos clásicos de acoso, de conductas de acoso. ¿Cuál es el hostigamiento verbal, el arrinconamiento profesional, el maltrato y el abuso en formas y modos que pueden significar gritos, insultos, etcétera? Pero hemos encontrado un par de clústeres que están especialmente afectados por el entorno de trabajo distribuido, como son los procesos de ninguneo, desaparición, invisibilización del trabajador a través de medidas que pueden ser mucho más camufladas por los entornos de teletrabajo que cuando el trabajador está en presencia, en entorno presencial. Es mucho más ostensible, pongo este ejemplo, hacerle el vacío a un trabajador en una reunión, no convocándolo, no mirándole, no dirigiéndome a él si estoy en esa reunión con otros trabajadores. Y cuando esto se produce en un entorno virtual es mucho más complicado acreditar estas modalidades que llamaríamos pasivas, pero que es verdadera violencia, puesto que esa violencia por omisión produce no solo daños, sino que ya sabemos desde hace 20 años que esas modalidades de ninguneo, de hacer invisible al trabajador, son las que correlacionan más con la aparición de cuadros postraumáticos. Por tanto, no hay que desatenderlas, sino todo lo contrario, darles mucha más importancia. Al desaparecer el entorno presencial y virtualizarse el trabajo, estas formas de dejar descolgado a alguien, de no incorporarlo a proyecto, de ignorar o significativamente desincorporarlo de un proyecto, quedan mucho más difuminadas bajo cualquier pretexto, desde el puro pretexto del problema tecnológico, de conectividad, hasta cualquier otro pretexto que queda mucho más salvado a través de la tecnología de entorno de trabajo distribuido. Y luego tenemos también que las modalidades más directas, por ejemplo, el entorno de conductas que tienen que ver con el maltrato verbal, los insultos directos, el hostigamiento, han quedado en un papel secundario o en una segunda, digamos, en un segundo nivel, toda vez que el entorno de trabajo distribuido permite precisamente ir registrando esas conductas. Ya lo teníamos antes cuando solicitábamos a los trabajadores acosados la acreditación, el famoso cuaderno de notas o diario de mobbing o el diario MOB, para que fueran escribiendo o inscribiendo los incidentes críticos que se producían, y ahí era de mucha ayuda cuando había correos electrónicos, misivas, cartas, documentos escritos. Esta conducta que hoy está, la acreditación a través de la propia tecnología está facilitada, hace que estas conductas hayan pasado prácticamente a desaparecer y a cambio a significarse mucho más las violencias que yo denomino de guante blanco. El mobbing con la sonrisa, el acoso psicológico que tiene que ver con arrinconar a la persona sin que sea ostensible para nadie excepto para la víctima, pero que todo el mundo pueda perfectamente asistir a una reunión, trabajar en un proyecto y no tener constancia ni conciencia de que uno de los miembros de ese equipo está siendo significativamente marginado. Esas formas de marginación soterradas son, en mi opinión, el verdadero reto que vamos a tener en los próximos años, porque hace que la violencia psicológica se soterre, se vuelva aún más clandestina, que si, vamos a decirlo, siempre lo fue, pero con los entornos distribuidos le va a ayudar, le está ayudando mucho a mantenerse, a soterrarse y a que en un entorno distribuido nadie, excepto la víctima, pueda ser capaz de detectar ese ninguneo, esa desaparición virtual que está significando la conducta real, insisto, bien real de persecución que se está proyectando contra la víctima. Y ahí van a tener mucha importancia, en mi opinión, el ir elaborando listados, siempre lo fue en la evaluación. Yo tengo un libro que escribí hace ya muchos años sobre la evaluación forense, la peritación forense del mobbing, y es muy importante el ir trabajando cada vez más sobre la existencia y la acumulación de indicios. Las conductas directas obviamente son importantes, pero la acumulación, el checklist de indicios nos van a permitir ir completando un perfil que marca
una probabilidad, en mi opinión, de riesgo que cuando pasa de un cierto pronóstico puede estar acreditando un positivo, un caso que nos tenemos que dedicar a él en la política de intervención o en la política de prevención. Me están llegando ya preguntas de los asistentes. Jorge, no sé si quieres añadir algo. Pasamos a la primera. ¿Sí? No, perfecto. Estoy de acuerdo con Iñaki y damos paso al auditorio, que creo que va a estar muy interesado. Pues la primera es de Monse. Nos dice, ¿podrías indicar cuándo un conflicto interpersonal pasa a ser acoso? Bueno, yo quiero repetir, después de muchos años que lo llevo repitiendo, pero lo repetiré una vez más, que el mobbing no es un conflicto. El acoso psicológico no es un conflicto. Quien diga que es un conflicto ignora el contenido real y, por supuesto, establece una confusión, en mi opinión, a veces interesada, para dar a entender que ese proceso, que es claramente un proceso persecutorio y de victimización, tendría una entidad distinta a la que tiene. Y vamos a decir, por tanto, repetir que un conflicto es una diferencia sustancial de opinión entre dos partes que tienen legítimamente diferentes posturas ante un tema concreto y que esa posición, la de ambas partes, es legítima y legitimable. Es decir, están persiguiendo un objetivo que se puede expresar públicamente, que es, digamos, vendible ante la opinión pública y que se puede mantener o sostener. La parte A o la persona A de ese conflicto, la persona B, o parte B del conflicto, ambas dos partes mantienen legítimas pretensiones distintas y excluyentes entre sí. Por tanto, A busca una cosa, B busca otra cosa y desde esa perspectiva, en ese conflicto, cabe la aproximación de posturas, cabe lo que denominamos la mediación. Mediación significa ponerlo en el punto intermedio. ¿Ok? Esto es un conflicto. Y vamos a ver por qué el acoso psicológico, el mobbing, no es un conflicto. Precisamente porque lo que hay detrás de ese, entre comillas, presunto conflicto no es una pretensión legítima y legitimable de ambas partes, sino hay detrás de un pretexto, vamos a ver muchos pretextos que se puede inventar, sobre todo la parte que acosa, un intento ilegítimo, ilegal, monstruoso de eliminar, quebrar o destruir a la otra parte para eliminar un presunto conflicto. ¿Por qué no decirlo? Una de las partes puede pretender eliminar un conflicto que hay, pero creando un proceso de victimización que ya no es un conflicto. Y digo que ya no es un conflicto porque desde el momento en que la pretensión de A sobre B no es alcanzar un punto legítimo, sino el objetivo de A sobre B es el de destruir, quebrar la resistencia mediante un comportamiento de persecución, de maltrato o de abuso, esa pretensión, al ser ilegítima, sale del ámbito de lo que podríamos denominar legitimable y, por tanto, ya no estamos ante un conflicto, sino ante un proceso de victimización que hay que calificar con todas sus letras. Y un proceso de victimización tiene una parte A, victimaria, y una parte B, víctima. Y hablemos claramente de palabra víctima, porque también ante esto yo reivindico verdaderamente el término víctima para los trabajadores que sufren un proceso de persecución. Desde el momento que un conflicto en el tiempo escala y alguien de esas dos partes pretende terminar con ese conflicto, vamos a decir un conflicto colectivo, una disputa en torno a unas vacaciones, una disputa en torno a un proyecto, en torno a una asignación de recursos o de dinero o de personal o de lo que sea, un conflicto que puede ser legitimable y legítimo, se transforma en una actitud que se convierte en conducta de persecución, ha dejado de ser un conflicto. Y entramos ante la no posibilidad de mediar. ¿Dónde mediaríamos ante un proceso de victimización? Y este es el problema con que se encontraron los que desde buen inicio de nuestra divulgación querían aplicar las herramientas de mediación al mobbing, obviamente, con un fracaso manifiesto y flagrante. ¿Por qué? Porque precisamente la propia definición de lo que el mobbing es excluye que el acoso en el trabajo, sea
un mero conflicto y lo que es verdaderamente es un proceso de victimización. ¿Dónde intermediaríamos? ¿Dónde dejaríamos el punto intermedio? Desde el momento en que el que acosa o la parte que acosa quiere presentar el problema como un conflicto, está utilizando esa calificación como una herramienta de camuflaje, de clandestinización, de, digamos, ocultación del verdadero objetivo que hay detrás, que es no resolver el conflicto poniendo un punto intermedio, sino terminar con el conflicto terminando con la otra parte del conflicto, lo cual es inadmisible y, por supuesto, no puede ser validado ni por la organización ni tampoco por el derecho. Esto es importante porque la confusión está servida desde hace muchos años y muchas veces quienes alegan que estamos ante un conflicto lo alegan para transformar el verdadero proceso de victimización en algo aceptable ante la opinión pública, en algo legítimo, lo cual no puede ser y debe ser combatido. Claro, ahí entra en juego lo que comentabas antes de ese checklist de evidencias. Es importante tener. Además, Jorge, por supuesto, el conflicto no tiene dentro de su definición un componente de comportamientos de maltrato, de acoso, de persecución. Claro. Desde el momento en que ese, entre comillas, conflicto incluye estas conductas, ha dejado de ser un conflicto y ahí ha nacido un proceso de victimización. Por tanto, sí cabe decir que un caso de mobbing puede tener origen en un conflicto laboral de cualquier tipo. Origen sí, que en el origen del proceso de acoso puede haber dos partes en litigio enfrentadas en un proceso muy legítimo y para el cual se puede aplicar perfectamente esa mediación. Desde el momento en que una parte quiere terminar con la otra para terminar con el conflicto, esto ha dejado de ser un conflicto y estamos ante un proceso de victimización que ha de ser sistemáticamente intolerado en la organización, porque no es admisible terminar con un conflicto, terminar con ese conflicto, terminando con la otra parte. Maite, me gustaría hacer un comentario, por favor. Iñaki, siguiendo tus palabras, totalmente de acuerdo. Yo tengo la experiencia de que hay un salto cuando avanzamos en las fases propiamente de acoso, que entramos fundamentalmente en la tercera fase que interviene la organización. Yo me he venido encontrando expresiones y, en fin, claramente diagnósticos de indefensión de la persona, con una gran falta de rendimiento. Una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo en mi trabajo habitual es cómo la dificultad de, teniendo visible cómo el acosador aprovecha de esa indefensión que es notoria frente al grupo de esta persona, no se mide esa dificultad de defensa que tiene la persona y segundo, que se refleja en una gran disminución de rendimiento en todos los sentidos, por supuesto profesional. Yo creo que esas son, te pregunto, medidas que se pueden objetivar claramente en una entrevista y en una visión objetiva. Eso es muy, muy acertado, Jorge, y claramente la indefensión aprendida es la secuela psicológica más habitual del acoso. Lo único que yo suelo decir desde hace, tú me conoces muy bien porque hemos combatido en este frente de la divulgación del acoso psicológico desde hace muchos años, el exigir el requisito del daño psicológico para acreditar el mobbing es algo que no se debe hacer porque existe acoso bien antes de que se produzca el daño psicológico por la indefensión. Es decir, el mobbing no incorpora en su definición el daño psicológico que crea el propio mobbing. Claro que se va a producir, pero no tenemos que esperar a que se produzca para cualificar el acoso. Si tuviéramos que esperar, tendríamos el problema de tener que esperar al daño para acreditar el riesgo, lo cual es un sinsentido y impediría completamente la prevención. Pero esa indefensión, por supuesto, que es evaluable. Y, de hecho, tú lo sabes, igual que yo, que cuando vamos a evaluar los casos de acoso, como generalmente llevan durando, se han producido durante un proceso ya largo, claro que en su mayoría ha aparecido ya ese daño psicológico que el propio Lehmann, investigando en los análisis de regresión temporal, estableció en torno a los 6 meses. Pero esos 6 meses son un promedio. Bien claro está que muchos trabajadores caen víctimas de esa indefensión bien antes de esos 6 meses, aunque otros, acaso, por más resistencia, más apoyo social, puedan durar más sin caer en esa indefensión. Pero estamos hablando de que el mobbing, el acoso, siempre produce daño a medio o largo plazo
y que por tanto no hay que esperar a esa indefensión. Pero obviamente que exista esa indefensión es un criterio a añadir y, por supuesto, un indicador formidable, sobre todo cuando en la anamnesis, en la exploración de ese trabajador, no hay a la vista ninguna otra causa que permita explicar la aparición de un trastorno como el más habitual entre los trabajadores acosados, como son los trastornos de estrés postraumático. Es decir, estamos hablando de una exclusión casi completa. Para surgir un cuadro de estrés postraumático hace falta identificar en el paciente una situación de grave riesgo para la vida o la integridad de ese trabajador. Y en la mayoría de los casos no aparece, salvo cuando a través también de esa exploración identificamos esas conductas, conductas de persecución, de hostigamiento profesional, que claro es que han producido y son causa, y esto tiene mucha importancia en el ámbito judicial, puesto que el ámbito judicial exige el nexo causal y exige digamos, exclusividad, es decir, que no haya otra posible causa en la aparición del daño para imputarle al agresor la conducta de acoso y el daño que ha producido el acoso. Tenemos una pregunta que yo creo que en primer lugar puedes contestar tú, Jorge. Es de Lucía. Nos dice, ¿cómo crees que podrían ser denunciadas estas conductas por parte de las personas que las sufren? Quizá la subjetividad que pueden tener es un obstáculo, ¿no?, para probar. ¿Van con una denuncia en base a qué? No hablamos de la organización, hablamos de la persona, claro. Vamos a ver, lo primero es, de hecho, voy a ir dando ya saltos porque el tema sobrepasa ahora. En el convenio 190 de OIT contra el acoso y la violencia nos pide que intervengamos fundamentalmente con una acción integrada. Es decir, la prevención no solamente va a ser una prevención de carácter secundario y terciario frente a una víctima que nos viene a denunciar, sino ya desde el primer momento tener precisamente el lugar adecuado donde poder recibir, donde poder formar a la gente, educar a la gente en estas medidas, un espacio ético que tiene que crear en este caso se va a hacer responsable al entorno, al contexto de trabajo, en este caso el que tiene la capacidad de hacerlo es la propia empresa, y generar un lugar precisamente de consulta y asesoramiento, que no solamente serviría para la víctima, sino para aquellos testigos que pudieran ver un hecho de este tipo. Realmente no tenemos ninguna dificultad ahí. Esa integralidad que se nos pide, vamos, que ya desde el primer momento comenta el propio convenio de OIT, nos serviría precisamente de asesoramiento. En definitiva, lo que tendríamos pues es el típico buzón de asesoramiento en el que, leído desde la persona designada oportunamente en la empresa o en el medio en el que estemos, gestionaría esa duda, ese asesoramiento o bien esa necesidad de apoyo o de intervención. El paquete debe de ser completo. No es solamente esperar a situaciones de denuncia, sino de educación previamente y de formación y capacitación frente a estas situaciones. Además de, bueno, no me quiero extender más, de identificar peligros, de evaluar riesgos, de tener controlados posibles factores psicosociales que puedan devenir en situación de abuso. Voy a enlazártelo con otro tema. Uno de los aspectos que comentabas era el ciberacoso y la conexión, etcétera. Es decir, en resumen, una acción integrada que ya desde el primer momento parte de una educación, una ética, una cultura concreta y un servicio a disposición de cualquier pregunta o intervención que se solicite. Perfecto. Pregunta de Carlos. ¿No creéis que en ocasiones existe una confusión entre conductas de acoso y conductas de liderazgos ineficientes o tóxicos que deberían abordarse como riesgos psicosociales o supuesto, pero no como acoso laboral, perdón? ¿Deberían abordarse como riesgos psicosociales pero no como acoso laboral? No sé si me he explicado bien o repito entera la pregunta. Sí, yo creo que está clara la cuestión. Vamos a ver, el liderazgo tóxico, al que yo también he dedicado algunos libros, existe, el último además, Mi jefe es un psicópata, nada más y nada menos, y ahí hay que hablar de lo que denominamos el concepto, yo creo que más adecuado es el concepto de descarrilamiento directivo. Es decir, hay detrás de prácticas de management, de liderazgo tóxico, de management tóxico, yo lo llamo así,
muchos de los casos de mobbing están ocasionados por jefes fuera de control, directivos con trastornos, vamos a llamarlo así, directamente trastornos psicológicos graves que están interfiriendo en su modo de dirigir un equipo, una empresa, etcétera. Lo que pasa que no hay que identificar tan automáticamente ni tampoco excluir automáticamente. No todos los jefes autoritarios practican el mobbing, cuidado, el acoso, y no todo proceso de acoso viene determinado por jefes con liderazgo tóxico. Por tanto, hay que separar las dos cuestiones. El preguntante, la persona que pregunta, formula la pregunta como si el que fuera un jefe tóxico o un líder tóxico, el que practica el mobbing, excluiría el mobbing, porque la causa es que soy un jefe tóxico. Para nada es así. Un psicópata integrado, un directivo narcisista, un directivo paranoide, un directivo borderline, pueden practicar el mobbing y suelen practicar el mobbing muy habitualmente, siendo igualmente directivos o líderes tóxicos y practicando igualmente el mobbing. No es la causa de justificación el que sean jefes tóxicos o directivos a la deriva o descarrilados o directamente trastornados. Más bien, lo que nos permite es una clave de comprensión. En el modelo octogonal que yo desarrollé hace ya muchos años, 3 de los factores más relacionados con la aparición de casos de acoso de los 8 factores explicativos eran 3 patologías muy concretas. La presencia de directivos paranoides, directamente con dosis de paranoidismo elevadísimas, identificadas a través de cuestionarios en nuestros estudios, directivos que cabe directamente clasificar como narcisistas extremos y claramente la presencia de directivos psicópatas o psicópatas integrados. Y quiero decir esto porque todavía hoy echa para atrás la definición de poder decir de un directivo que es un psicópata integrado o es un narcisista o es un paranoide. Y, sin embargo, los estudios especializados del ámbito del management, lo que explicamos en la universidad, hace ya bastante tiempo, décadas, ha identificado la presencia muy especial y significativa de estos trastornos en las esferas de poder. Tanto es así que cuanto más ascendemos en el escalafón jerárquico, mayores son las dosis de estos, vamos a decir, trastornos o condiciones entre los directivos. Por tanto, entre la forma de prevenir primariamente el acoso está, desde luego, la identificación temprana y la monitorización del comportamiento de estos directivos que sabemos causan lo que llamamos los fenómenos de acoso serial o de cadáveres en el armario. Allá donde hay un directivo de estas características, un jefe, un mando intermedio, nos encontramos siempre, cuando abrimos los armarios, antiguas víctimas de acoso, es decir, cadáveres en el armario, es decir, casos anteriores que no recibieron atención, con víctimas que ya no están, o que se marcharon, o que fueron ya destruidas o despedidas. Es decir, estamos ante una posibilidad. Esa información es importante, pero más que para descartar, para apuntar a un indicio muy importante de posible situación de acoso. Seguimos con más preguntas. Andrés nos dice, ¿cómo reaccionar ante un trabajador o trabajadora que percibe una situación de acoso que objetivamente no existe? Bueno, yo la respondería un poco apoyándome en Iñaki, pero voy a empezar la introducción yo. Bueno, en principio las organizaciones, las personas nos agrupamos en grupos y en organizaciones. Ese proceso de organizarnos o de vivir en una organización, la gran mayoría de nuestro tiempo, más que vivir en una organización, la organización nos vive a nosotros, ¿no? Va a generar un proceso en definitiva, de culturización y en definitiva, pues nos va a generar un proceso de atribuciones. Si no tenemos una buena cultura y no la tenemos bien asentada, pues va a generar un proceso de atribución de cómo son las cosas, de cómo son esas relaciones y podemos, evidentemente, pues confundir, podemos confundir, ¿no? Podemos interpretar lo que nos está ocurriendo más o menos conscientemente, independientemente pues, del conjunto de valores personales que aportamos a esa organización. En definitiva, estaríamos ante sesgos de pensamiento personal o sesgos de pensamiento atribuidos, construidos en esa organización. Volvemos a lo que comentaba antes, un buen buzón de asesoramiento en la empresa
nos puede ayudar, evidentemente recibido por la persona idónea, a reconstruir, yo hablaría de reformular la pretensión o la percepción o la ceguera intencional o la ceguera perceptiva que pueda estar sufriendo esta persona. O bien, desde el ámbito organizativo, pues ese supuesto trabajo tóxico es, en definitiva, analizar la situación en la que se encuentra esta persona en ese proceso de trabajo. Con esta pregunta y con la anterior, Iñaki, yo lo que vuelvo es a la necesidad de integralizar estas acciones y considerarlas reales e intervenir por parte de la cultura y ética empresarial. Claro, si me permites añadir algo, yo estoy de acuerdo con Jorge. Solamente añadir que la pregunta del preguntante asume, no sé cómo, que esa percepción es subjetiva. De momento es una percepción, toda percepción es subjetiva. Lo que hace falta es objetivizarla y la forma de objetivizar no puede ser otra sino la instrucción interna o externa de esos casos. Es decir, no vale decir, no, es que en mi opinión este trabajador delira o se lo imagina o lo tiene en la cabeza, sino hay una instrucción y ese proceso de instrucción debe ser formal, debe dar origen a un proceso formalizado que generalmente los protocolos de verdad, los que no son mero papel mojado, los protocolos de prevención que funcionan, lo que hacen es ante una, no denuncia, sino ante una queja o a un probable o presunto caso, no esperan a ver si uno dice que es real, el otro dice que es subjetivo, sino que se instruyen y dan lugar a informes de instrucción. Esos informes, es cierto, requieren de profesionales adecuadamente formados, de una comisión que no surja ad hoc y no se coloque en esa comisión de instrucción a alguien que internamente interese para sofocar el relato o la versión de la víctima o favorecer a este o al otro. Cuidado con eso. Hay muchos sesgos en los procesos de instrucción de los casos de mobbing que es necesario denunciar. Pero cuando un proceso de acoso se ha instruido y da lugar a un informe en cualquier sentido, y el informe no siempre es 0, no hay mobbing, 1, hay un flagrante caso de mobbing, sino que entre el 0 y 1 van a aparecer innumerables zonas intermedias que tienen que dar origen a la intervención del Departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, al Departamento de Prevención, para corregir muchas cosas que pueden ser corregidas, modificar factores de riesgo psicosocial. Antes se me olvidó, disculpadme, dar el último factor que había sido afectado dentro del entorno distribuido de trabajo y es el tema de la sobrecarga ponderal. Ha resultado significativamente camuflado porque se le puede asignar trabajo de más a alguien sin que sea ostensible. Y esa sobrecarga de trabajo que genera una presión directa sobre el trabajador no es evidente para nadie excepto para el que está sufriendo esa presión, ¿verdad? Cierro este paréntesis que me dejé antes por comentar. Entonces, aquí tenemos la necesidad de que estos protocolos prevean no que los casos duerman el sueño de los justos durante meses o años sin que nadie intervenga, sin que haya ninguna instrucción, sin que haya ningún informe y, por tanto, se incapacita a la entidad de prevención interna o externa para actuar, sino que ante las primeras dudas e incluso de oficio se pueda instruir una situación de estas para dar lugar a que este proceso no quede en el aire, no quede, digamos, en ese limbo donde generalmente permanecen durante meses o años los casos de acoso. Y es donde nadie sabe, no se conoce, nadie interviene, no hay diagnosis. Y si no hay diagnosis, no puede haber terapia, obviamente. Claro, yo creo que con lo que comentáis se da respuesta a la pregunta también de Bernardo desde Canarias, que sitio más bonito, que dice sobre los prevencionistas, cuándo tienen que intervenir directamente los prevencionistas y cuándo tienen que recurrir a expertos en acoso, especialistas en acoso. Entiendo por vuestra respuesta que es desde el inicio del proceso. Obviamente, yo lo entiendo así. No sé, Jorge, lo único es que la organización no siempre tiene los medios internos por tamaño o por recursos para tener el equipo profesional o el conocimiento y para eso existen entidades externas. Ahí tenéis el servicio que dirige Jorge. En Canarias también existen, en diferentes comunidades autónomas y, por supuesto, la existencia de entidades privadas que tienen profesionales debidamente acreditados que pueden o podemos intervenir externamente ante los casos. Por ejemplo,
es muy típico, yo lo hago constantemente, la necesidad de instruir externamente porque el tamaño de la organización no lo permite, no hay dentro un departamento suficientemente capacitado o formado y porque, bueno, el caso puede tener su complejidad, los casos de acoso pueden ser sencillos o más bien complejos y en esos casos, claro que sí, se puede recurrir al exterior, viene una administración pública o viene una entidad privada que tenga esas capacidades, esas competencias. Hablabas antes de la presión laboral tendenciosa y yo me pregunto, en estos momentos de hiperconexión tan brutal, ¿dónde está el límite entre o de qué manera esa hiperconexión puede derivar en situaciones de acoso? ¿O puede ser interpretada la hiperconexión con un determinado tipo de acoso por parte del trabajador? Es decir, no me dejas desconectar. Claro, están las dos cosas. La hiperconexión es el problema que ya no es nuevo, esto no es de ahora, ¿eh? No es del último año y medio para acá, sino que ya lo teníamos identificado como conductas de acoso típicas y habituales de los acosadores. Yo mismo he instruido recientemente dos de los últimos casos que he instruido eran de trabajadores que no trabajaban en entornos distribuidos, es decir, eran trabajadores presenciales, pero que estaban recibiendo como forma de acoso una invasión en un tipo de empresa, no voy a decir cuál es, en la que, bueno, pues un poco la cultura de empresa está de que el puesto directivo o los puestos que tienen responsabilidades directivas tienen como una disponibilidad 24 horas, 7 días por semana. Y esto, claro, produce, especialmente en este caso eran dos mujeres, pues con su vida familiar y con su necesidad de compatibilizar, obviamente, su vida personal y familiar, que recibían una presión, sí, tendenciosa, más que tendenciosa, clarísimamente, no como exigencia del trabajo, atención a esto, pero que pasaba bajo forma de necesidades del servicio, necesidades de conectividad, de tal manera que la vida personal de estas trabajadoras había quedado completamente devastada y destruida y prácticamente vivían en un continuo de estar a plena disposición, no de la empresa, atención, sino de la persona, el acosador, en este caso acosadora además, que producía esas conductas contra ellas. Y esas conductas no tenían, porque los acosadores, esto voy a repetirlo, algo que ya llevo muchos años diciendo, los acosadores se ocultan detrás de necesidades del servicio, pero no hay verdaderas necesidades del servicio detrás de esas conductas en una inmensa mayoría de los casos. Hay una forma de dirigir mediocre, poco apta, poco capaz, no planificada, a salto de mata, a golpe de impulsos, muy impulsiva, lo cual es característica de muchos psicópatas organizacionales, dirigir a golpe de que ahora se me ocurre esto y te llamo por teléfono o te mando un WhatsApp y sea la hora que sea, del día que sea, me tienes que responder o me tienes que enviar un informe o me tienes que dar cuenta de algo, ¿verdad? Y este tipo de gestión mediocre, no profesional, no planificada, no organizada y que no respeta horas, ¿vale?, que es propia y característica de los liderazgos más tóxicos, lo que produce es una quiebra y un daño psicológico en las personas, bueno, pues que están al otro lado y que se ven invadidas en su esfera íntima y que además, esto es lo importante, significa una sobrecarga ponderal porque la atención y la carga mental, esto Jorge López de Ávila sabe mucho de esto, la vigilancia, la atención y la carga mental se ven desbordadas completamente, puesto que es un trabajador que está completamente en situación de hiperalerta 24 horas del día, 7 días por semana, incluidas, en estos casos que yo he instruido recientemente, periodos vacacionales y fines de semana en los que no deberían ni siquiera recibir ningún tipo de llamada o de cuestionamiento. No solamente eso, sino cuando además se piden informes para hace 10 minutos, se piden informes para antes de ayer, datos que hay que confeccionar, tablas, cuestiones que obviamente el trabajador tiene que elaborar, se asiste a una presión laboral que además es tendenciosa. Atención, porque lo que busca con esa presión el mando o el jefe o el directivo descarrilado no es solamente dar cuenta de una personalidad impulsiva o expresar una mediocridad o una incapacidad de planificación, sino en la mayoría de los casos se convierte en un proceso de intención que busca deliberadamente, intencionalmente perjudicar y quebrar la vida de esos trabajadores para después acusarlas o acusarlos de no estar a la altura,
de no valer, de no tener el espíritu de la empresa, de no sudar la camiseta, tantas y tantas alegaciones que son, como siempre, formas que tienen los acosadores de camuflarse detrás de buenas razones. Pero que son falsas. Claro, Jorge, sí, bueno, creo que quieres. Sí, bueno, yo, lógicamente, pues como miembro de la Administración, recordar que ya el Real Decreto Ley 28 de 2020, como la actual Ley 10 de 21, nos recoge estos aspectos y la necesidad de regularlos, la conexión y la desconexión, con contrato de carácter voluntario o de adquisición voluntaria a los teletrabajos, y nos da en su articulado pues unas pautas precisamente para gestionar ya desde el primer momento el buen tiempo de trabajo y lugar de trabajo. Evidentemente no es fácil de llevar a cabo, se necesita un buen conocimiento del proceso de trabajo y del rendimiento de trabajo, pero tenemos el requerimiento de la propia legislación en este momento y la propia pauta de preventiva que se nos pide desde la propia ley, de lo que comentaba Iñaki. Una breve pregunta de Amparo. ¿El acoso siempre se da de persona a persona o se puede dar de grupo a persona? Bueno, esto es una viejísima cuestión. El acoso siempre tiene un componente deliberado. Por tanto, la deliberación pertenece a la voluntad y la voluntad pertenece al individuo. En el origen de todos los casos de acoso hay alguien, por lo menos alguien, al menos uno, que instiga el proceso. No siempre el instigador es el mismo que el que acosa. Esto es importante porque después de muchos años, pues ya hemos identificado, pues Jorge lo sabe muy bien, las figuras, los actores, las reacciones grupales, y generalmente los procesos de acoso que inician siendo un proceso de uno contra uno terminan en el 99% de los casos siendo procesos de un todos contra uno, es decir, de un grupo que ha sido alterado, que ha sido instigado, que ha sido manipulado de alguna manera porque el que instiga el proceso para ir contra la víctima. Y, por tanto, esa situación es imposible para la víctima defenderse frente a una colectividad, un grupo, etcétera. Por tanto, esa pregunta es cierta. Es cierto que los procesos de acoso terminan siendo un todos contra uno, es decir, una unanimidad persecutoria contra uno, lo cual da una falsa apariencia de que esa colectividad que tiende a ir englobando paulatinamente a la totalidad, porque no es un muchos contra uno, sino termina siendo un todos contra uno, daría la razón a los acosadores y quitaría razones a la víctima. Y entre los indicios, Jorge López de Ávila lo sabe muy bien, que solemos manejar para evaluar los casos, verdaderos casos de acoso, es la presencia de esta alteración social, que significa el paso de un instigador único que ha actuado contra una víctima única a un grupo que ha sido alterado y que ahora ya no es uno contra uno, sino es todo un grupo, todo un entorno que incurre en lo que llamamos fenómenos atribucionales, muy especialmente en el error básico de atribución, que es el pensar o creer o atribuir a la víctima rasgos, disposiciones o conductas que explicarían por qué le están acosando, ¿verdad? Pero que no son más que fenómenos extraños, no tan extraños porque ya los hemos explicado desde hace muchos años, pero fenómenos que afectan a todos los casos de acoso por los cuales una víctima que inicia siendo víctima única de un instigador, lo normal, lo típico, lo habitual es que termine siendo linchada por todo un grupo en torno al instigador que ha sido adecuadamente manejado, manipulado, instigado para cargar contra la víctima. Y esto es signo característico del verdadero caso de acoso en el trabajo. Y al revés se puede dar que un grupo sea víctima. Ay, perdona, y así introduzco esto y así posiblemente también puedas. Al revés. Perdóname, Iñaki, sería el proceso de estigmatización que se está llevando, claro. Que además tiene no solamente es escalada, sino es objetivo, ¿no? El proceso de estigmatización de la persona, la víctima. Sí, la estigmatización que consiste en explicar, y esto es muy típico de los instigadores del proceso de mobbing, explicar, justificar, dar carta de naturaleza al comportamiento de acoso porque la víctima se lo merece. Esta estigmatización, esta atribución que es típica, para los que llevamos muchos años evaluando casos de mobbing es estupenda porque prácticamente es una confesión. Cuando un acosador te dice es que se hace mobbing a sí misma, la víctima,
está reconociendo que está practicando un comportamiento de acoso, lo único es que lo está justificando. ¿Ok? Entonces, esto que lo hemos escuchado un millón de veces, es que la víctima va de víctima, o se hace mobbing a sí misma, o es que ella se lo ha buscado, o si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro. De alguna manera se presenta a la víctima como merecedora de un castigo en forma de un proceso de acoso. Y hay que recordar que en el entorno civilizado de las empresas del siglo XXI, nadie puede ser reconvenido o castigado mediante un comportamiento que destruye psicológicamente a la víctima. Existen los procedimientos sancionadores. Existe en el límite también el despido, aunque veremos que las administraciones públicas, como el despido es, entre comillas, poco menos que imposible o muy complicado, pues muchos acosadores optan por destruir al funcionario al no poderlo eliminar finalmente. Y claro, lo eliminan psicológicamente. Pero en ese proceso de estigmatización lo que hay detrás es un intento de autojustificarse o de lanzar a la opinión pública una mancha en la reputación profesional de la víctima para que todo el mundo entienda que esa víctima se lo merece, se lo ha buscado, algo ha hecho o algo habrá hecho, ¿verdad? Respuesta breve, porque quiero pasar sobre todo, que ya nos queda poquito tiempo, a las medidas de vigilancia que pueden adoptar las empresas. Nos preguntan si el caso que estáis comentando se puede dar al revés, es decir, un grupo ser víctima de un acosador. Claro que es posible, lo único que el grupo, para ser víctima, el acosador tiene que tener un grandísimo poder jerárquico o de otro tipo. No es que no existan, hemos visto uno contra muchos, el jefe que destruye, sobre todo el famoso random mobbing, el mobbing aleatorio, el mobbing que consiste en asignar periódicamente el rol de víctima a uno, salvando a los demás durante ese tiempo y pasando al cabo del tiempo a otro y randomizando el proceso de acoso, porque practicar a la vez el mobbing de uno contra todos es muy peligroso para el instigador. El acosador será malvado, será perverso, será psicópata, pero no es estúpido. Y por tanto, ese proceso de uno contra muchos se produce, pero suele ser selectivo y suele ir por fases. Y, por supuesto, esa, digamos, conducta de acoso necesita una grandísima inversión de poder coercitivo para poder mantener a raya un grupo. Por tanto, suele ser peligroso practicarlo a la vez y se suele utilizar una conducta de segmentar o asignar aleatoriamente la victimización a uno o a otro. Mientras tanto, cuando le toca al trabajador A, todos los demás trabajadores descansan sabiendo que durante un tiempo, una temporada, no les va a tocar a ellos. Perfecto. Dos preguntas. Los métodos de vigilancia de las empresas, ¿cuáles son los que recomendáis? Y, en segundo lugar, ligado a esto, ¿cómo considera la Administración o la Inspección de Trabajo, el acoso y cómo hace seguimiento de esas medidas de prevención? Pues estas dos preguntas yo creo que son para Jorge, claramente. Cualquiera de los dos. Tomamos complemento, suplemento entre uno y otro. Hombre, empezando por la última, por aprovechar el tiempo, la inspección se ha dotado del criterio técnico, el conocido 104, en el que ya la propia inspección de trabajo reconoce la cadena que pueda haber entre factor psicosocial, condición de trabajo de carácter anómalo que pueda llevar al uso y abuso de determinadas formas de trabajo que nos lleven a un conflicto, que nos lleven a un acoso. La propia inspección de trabajo, dentro del criterio, considera a determinadas situaciones de trabajo como especialmente sensibles que debe de la empresa de vigilar, como es el trabajo nocturno, el trabajo a turnos, los trabajadores aislados, y entendiendo por trabajador aislado extensamente aquel trabajador en remoto que trabaja fuera de tiempo y lugar o que trabaja en tiempo y lugar desconectado del grupo empresarial o del grupo de compañeros. No sé si extenderme ahí en la visión del criterio técnico o en el aporte que hace el criterio técnico, pero en definitiva el criterio técnico sí pues plantea intervenciones de control de gestión sobre la empresa, respuestas a denuncias concretas sobre riesgos psicosociales de este tipo, y sí le plantea a la empresa, y la uno ahora con la primera pregunta, la acción de una serie de medidas que además
la propia inspección las desglosa con carácter técnico sociopsicológico y habla de intervenciones primarias, secundarias y terciarias. Y hace hincapié, como nos comentaba antes Iñaki, en la importancia de los protocolos y en el asesoramiento de los propios servicios de prevención e introduce la necesidad de la participación a través de los comités y de los delegados, etcétera, toda la articulación que tenemos ahí sobre la agentitividad preventiva en nuestra legislación. Un punto, y voy a traer un punto más, son las 10:30, tremendamente. La inspección hace un guiño, permitirme esta simpleza, desde dónde mirar, desde dónde trabajar. Y nos hace un guiño solicitando a las empresas que trabajen desde la acción de planes de igualdad, que se trabaje desde una visión de carácter de diversidad, de inclusión y de carácter integrado. Un tema importante, también uniendo las dos preguntas, es que en el propio criterio técnico se nos habla de cómo abordar este tema y uno de los elementos que configura es la denominada unidades de análisis. Y le sugiere tanto al empresario como a sus servicios técnicos que hagan grupos grupos de observación que le permita la comparación. Entre esas unidades de análisis distingue el sexo y edad, característico, con lo cual tenemos la diversidad de género y etaria, el origen cultural, etcétera, religión y tal, y entre trabajos fijos y temporales, en horarios y turnos y el teletrabajo. Y lo sugiere como elementos precisamente fijos, que los menciona, para trabajar esa evaluación de riesgos y responder a estas dos preguntas. Te paso la palabra, Iñaki, ahí, por no extenderme más y permitirle la entrada de alguna otra pregunta. Yo solamente añadir, si me lo permitís, aunque por supuesto cualquier pregunta sea bienvenida, recordar que el acoso en el trabajo solamente puede ser prevenido si trabajamos en una prevención primaria en las primeras fases. Y trabajar en esas fases exige absolutamente evaluar periódicamente, medir periódicamente, medir preventivamente, y medir significa preguntar a los trabajadores. Tenemos que acostumbrarnos, yo llevo 20 años diciendo esto, tenemos que acostumbrarnos a preguntar periódicamente a todas las plantillas, sean presenciales o en teletrabajo, porque para lo que vamos a preguntar no hay diferencia, por la presencia de estas conductas incipientes de acoso y por supuesto, el resto de factores de riesgo. Pero preguntar por los factores de riesgo, que es lo que hoy se hace, no excluye el tener que preguntar por las conductas de acoso. Hoy en día, cuestionarios que se dicen o sistemas que se dicen de prevención del acoso en el trabajo creen que por preguntar los factores del entorno, por supuesto, que son importantes y que hay que trabajar sobre ellos, estamos haciendo una prevención primaria. El resultado de no preguntar por estas conductas es que no tenemos el mapa del territorio de riesgo. Y al no tener el mapa del territorio no podemos dirigirnos cuanto antes sobre esos trabajadores que están señalando la presencia de un riesgo cierto porque ya hay conductas, aunque sea incipientes, aunque sea puntuales, no repetidas, pero sí nos permitirían establecer el mapa del territorio de riesgo. Y esto, en mi opinión, todavía hoy, corríjame Jorge López de Ávila si no es así, todavía hoy es un objeto de un incumplimiento generalizado. No se pregunta a los trabajadores por estas conductas y, por tanto, pues no sabemos más que existen ciertos factores de riesgo, pero no sabemos en qué unidades, en qué departamentos, en qué áreas hay trabajadores que ya están señalando la existencia de conductas y, por tanto, no podemos proactivamente adelantarnos. La prevención del mobbing tiene que dejar de ser reactiva, como hasta ahora es, esperando a que haya una denuncia, esperando que haya una baja, esperando que haya una denuncia judicial o un proceso laboral, y adelantarse de oficio el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Prevención a, mapeando estos territorios de riesgo, dirigirnos sobre áreas donde, lo sabemos muy bien, hay áreas donde no hay, pero hay áreas donde se acumula todo. ¿Por qué? Porque el factor de riesgo psicosocial esencial que explica la aparición de casos de acoso
es la presencia de ciertos individuos que hay que calificar como causantes o managers tóxicos o acosadores seriales, es decir, personas que están fuera de control y que se caracterizan y se caracterizarán, si no hacemos nada, por repetir a futuro esas conductas. Sí, la propia, pues una pregunta, sí. La propia recomendación 190, voy a lanzar otra vez a estas horas, habla concretamente, pues lo que dice Iñaki, habla de educación, introduce la palabra educación. Es necesario, dentro de esa prevención primaria, elaborar un plan de educación en valores, en ética y en educación general de comportamiento. Sobre eso hay una penúltima, y es, espera, porque ahora, sí, perdón, es que como estoy mezclando preguntas de un lado y de otro, se me va. Y tengo otras más que no vamos a poder responder porque tampoco quiero alargar mucho esto, pero el comentario que os quería hacer era, si tenéis datos, que además nos lo pregunta Andrés, sobre cuáles son los casos que más se dan, conductas de acoso de trabajador a trabajador o de jefe a trabajador. Porque eso también ayuda un poco a identificar ese mapa del que hablabas tú, Iñaki. Bueno, yo tengo que referirme al último barómetro Cisneros que hicimos hace varios años. Jorge quizás tenga, lo que pasa que yo dudo mucho, desgraciadamente, que se hagan estudios todavía hoy de incidencia y prevalencia, salvo muy puntualmente. En los últimos datos que hicimos precisamente para el organismo en el que Jorge trabaja, el estudio Cisneros 6, que se hizo en toda la Comunidad de Madrid, que tiene una base muy amplia de trabajadores de todos los sectores, sabemos ya que en 2/3 de los casos de acoso está involucrado como instigador un mando jerárquico de mayor nivel. No siempre el mando directo, pero alguien que está por encima en el escalafón. Y ese tercio restante de casos se reparte entre un 15% de acosos, digamos, horizontal, es decir, de compañero a compañero, mobbing que llamamos horizontal, acoso horizontal, y un 8%, esto es interesante saberlo, que el acoso ascendente también existe, es decir, se produce en 8 de cada 100 casos, la víctima es víctima de generalmente uno o varios, generalmente una coalición de trabajadores que se coaligan y reúnen para destruir a un jefe que por alguna razón resulta amenazante o un estorbo, generalmente con, digamos, la connivencia del mando inmediatamente superior. Por tanto, ese mobbing suele ser un mobbing en bocadillo, en sándwich. Estas serían un poco las estadísticas, pero acaso Jorge pudiera corregir, puesto que estas ya pertenecen a hace algunos años. Pues no, más, recoger ahí el comentario que hace Iñaki de la falta de estadística, digamos, de carácter más oficial. El último estudio que tenemos, efectivamente, es el que comentaba Iñaki, el Cisneros 6, y no tenemos otro. Y la obligación que tenemos precisamente de tal. Hombre, nosotros sí recibimos casos, lo que pasa que no nos lo podemos considerar, están de acuerdo con ese Cisneros, no los podemos considerar con carácter significativo, pues porque simplemente seguimos trabajando prácticamente, aunque no es el enfoque del servicio, como una prevención terciaria. Terciaria, reactiva. ¿Por qué? Porque el caso que nos llega normalmente está ya constituido. No obstante, sí, el esfuerzo del servicio es transformar eso en una capacidad de decisión, de toma de decisiones y devolverlo a la proactividad de la persona. Lo cual, voy a meter ahí la cuña publicitaria, lo estamos consiguiendo. Hay una ausencia importantísima de estadística y una ausencia importantísima de detección y de identificación, que es lo que nos permitiría trabajar sobre las fuentes y trabajar sobre un protocolo bien elaborado. Sí, tenemos esa asignatura pendiente y una nueva acción a que hacer. Después de 18 años, creo, si no me equivoco. Pues, y 15 años ya, sí. Es momento de ponerse con ella. Una pregunta que es que hay varias que confluyen en lo mismo, entre ellas, por ejemplo, lo formula Amparo y Juan, y es si este trabajo de campo se recomienda hacerlo con cuestionarios escritos o entrevistas personales. Son complementarios, porque, a ver, no es un trabajo de campo, atención, no, esto no es en materia de prevención, no estamos haciendo estudios para hacer una tesis bonita, doctoral o un trabajo de fin de carrera, estamos cumpliendo una obligación que es legal y que preguntar a los trabajadores por todos los posibles riesgos
es algo que la ley exige ya desde hace muchos años. Otra cosa es que el incumplimiento sea mayoritario y flagrante. Pero ese método de trabajar en la evaluación del acoso incorpora la necesidad de pasar de aplicar cuestionarios que estén baremados, que sean válidos, fiables y que no se dirijan solamente a los factores de riesgo laboral, sino también al propio riesgo en sí mismo. Esto es importante. Y que obviamente, ese nivel de, digamos, de ataque inicial, que es el cuestionario, en mi opinión, debe ser seguido de una actuación de profundización. Obviamente, cuando yo digo que cuestionarios como Cisneros, que permiten establecer el mapa del territorio por departamentos o por áreas o por unidades, nos da una primera información, pero que luego después el Departamento de Prevención tiene que aterrizar ahí y tiene que hacer un sondeo de segundo nivel donde hay que profundizar. Y en este caso, ya en este segundo momento, claro que cabe y es imprescindible confirmar, ver qué está pasando allí a través de entrevistas personales y la aplicación de otros métodos que no nos da tiempo aquí de detallar, por los cuales podamos confirmar, digamos, o desconfirmar la existencia de casos. La información de los datos Q, que llamamos así, de datos de cuestionario, es muy importante porque nos da un primer mapa como un radar de dónde está el riesgo, pero no nos podemos quedar con esa información. Tenemos que ir después a profundizar, sobre todo en aquellas áreas, como he dicho antes, donde sabemos que se acumulan y se aglomeran muy especialmente los casos. ¿Por qué? Pues porque obviamente la risa va por barrios. Esos conglomerados tienen origen en factores de riesgo psicosocial que están incidiendo, entre los cuales están también presencia de personalidades, digamos, alteradas, directivos descarrilados, estilos de mando tóxicos, malas asignaciones o presión, o sea, una carga de trabajo inadecuada, muchas cosas que hay que profundizar a ver por qué está ocurriendo. Por supuesto que estos son los dos. Los datos basados en cuestionarios deben ser complementados con esos métodos de encuestación en presencia a través de entrevista. Pero esas entrevistas tienen que estar dirigidas, semiestructuradas, al objetivo de concretar y de establecer la diagnosis correcta. El propio criterio técnico, el 104 de la inspección, formaliza de alguna manera la acción del inspector respondiendo a esta pregunta que nos hace nuestro acompañante. Cuando dice, es que lo he sacado aquí mismo en la página 9, dice, no puede hacerse este tipo de observaciones técnicas referidas a factores psicosociales, acoso, etcétera, dice, no puede hacerse a simple vista o de un modo intuitivo. Posteriormente menciona en la página 12 que las personas que actúen sobre los factores que estamos comentando antes o sobre las situaciones que estamos viviendo tengan cualificación suficiente y formación específica. Es decir, necesitamos darle rango y categoría a las situaciones que estamos tratando. Son situaciones, Iñaki, que yo las voy, corrígeme, que tienen dos vertientes al menos. Es uno, la supervivencia personal y profesional de las personas que se ven sujetas a este acoso, abuso, la vertiente que nos encontremos, y por otro lado, la buena marcha de la empresa y del contexto del entorno empresarial, de la productividad de la empresa. No son situaciones anecdóticas o baladí, implican la supervivencia de personas y la continuidad del proceso de trabajo. Tienen que estar, no pueden ser de alguna manera anécdotas intuitivas que alguien, como decía antes Iñaki, corrígeme Iñaki, llegue allí y sin más acción sistematizada entre a preguntar, ¿no? Y lo cual nos lleva, y está bien en este foro del Observatorio de Recursos Humanos, hay que recordar, aunque parece que debería ser evidente, pero vamos a recordarlo una vez más, Jorge, que toda esta estrategia de lucha contra el acoso, especialmente ahora más en los entornos de teletrabajo, no es una actuación en contra, sino a favor de los objetivos de sostenibilidad, de creación de valor añadido y de aumento de la productividad y la eficacia profesional. Y, por supuesto, el mantenimiento de la empleabilidad. Tú has hablado de supervivencia del trabajador, pero sobre todo de la supervivencia de su propia capacidad de trabajar, porque lo que primero destruye el acoso, además de esa indefensión psicológica, se convierte muy pronto en una incapacidad de trabajar.
a veces para mucho tiempo y en algunos casos límite definitiva, que da lugar a una incapacitación definitiva. Entonces, al propio, digamos, propietario de la facultad dispositiva, el empresario o la administración o la organización, le interesa muy mucho luchar contra el acoso como una herramienta que directamente incide en la eficacia y la productividad y la creación de valor añadido. Esto no es un tema solamente de humanidad o de humanización o de ayudar a sobrevivir o de no discriminar, lo cual claro que sí, pero sobre todo allá donde hemos evaluado casos de acoso, la productividad ha desaparecido, el miedo se ha instalado, los fenómenos de pérdida de economías de escala y problemas de costes de coordinación se han ampliado, es decir, estamos ante una catástrofe que no solamente es para la víctima, sino sobre todo para esa unidad, ese departamento y esa organización que está teniendo costes directos, pero eso sí, son costes que no son evaluados generalmente, pero están teniendo unas pérdidas enormes debido a la existencia clandestina de estos fenómenos en su seno. Pues yo creo que lo vamos a dar por finalizado aquí. Sigo teniendo preguntas, pero bueno, las recopilaremos e intentaremos daros respuesta por privado, porque ya nos hemos pasado 20 minutos así a lo tonto, pero es que la conversación, pues ya me están diciendo aquí que está siendo ilustrativo, clarificador, interesantísimo. Se pondrán en contacto con nosotros. Nos piden, eso sí, y eso lo haremos, os mandaremos junto con el vídeo de esta sesión, os mandaremos las referencias de los documentos que se han citado, ¿vale? Del informe Cisneros, del convenio de la OIT, de la nota técnica, del tal, y eso os lo mandamos todo para que, bueno, pues tengáis materia de estudio, que todavía quedan unos días de vacaciones y leer siempre es bueno. Leer para volver al trabajo con la cabeza en lo que tenemos que estar. Muchas gracias a nuestros ponentes, que ha sido de verdad un lujo. Muchísimas gracias, Iñaki, porque sé que estás de vacaciones, y has hecho el hueco especial para estar con nosotros. Gracias al Colegio de Psicólogos de Madrid por hacerlo posible. Gracias a Jorge, como siempre, y a todos los que nos habéis seguido, que habéis sido 102 en el pico más alto y ahora estáis 80. 80 porque ya estamos diciendo adiós, que hace 2 segundos erais 92. Así es que nada, seguid con las vacaciones los que estéis, disfrutadlas mucho y nos vemos en septiembre, ¿vale? Un abrazo. Bueno, gracias a vosotros, un saludo. Un fuerte abrazo.